El mito del espejo de Anubis ha fascinado a generaciones, convirtiéndose en un símbolo de misterio y poder en la cultura egipcia. Este artefacto, que se dice que refleja no solo la imagen física, sino también el alma de quien se asoma a él, ha sido objeto de numerosas leyendas. Se cree que fue forjado en los albores de la civilización, en un tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y la magia era parte del tejido cotidiano de la vida. Según las tradiciones, el espejo de Anubis fue creado por el dios de la muerte y la resurrección, Anubis, quien lo utilizaba para guiar a las almas en su viaje hacia el más allá. Este objeto sagrado no solo servía como un medio para ver el mundo terrenal, sino que también permitía vislumbrar el destino eterno de cada individuo. Aquellos que se atrevían a mirarse en él podían descubrir su verdadero ser, enfrentándose a sus miedos y deseos más profundos. Sin embargo, el espejo de Anubis no era un objeto que se pudiera manejar a la ligera. Se decía que aquellos que lo utilizaban sin la debida preparación o respeto podían sufrir terribles consecuencias. Las historias hablaban de almas perdidas, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, incapaces de encontrar su camino hacia la otra vida. Este temor hizo que muchos consideraran el espejo como un artefacto prohibido, reservado solo para los sacerdotes y aquellos dignos de su poder. A lo largo de los siglos, el espejo de Anubis se convirtió en un símbolo de la dualidad de la existencia. Representaba la lucha entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Los antiguos egipcios creían que el espejo podía revelar verdades ocultas, pero también podía desatar fuerzas que no podían controlar. Esta ambivalencia lo convirtió en un objeto de culto, venerado y temido a partes iguales. Con el paso del tiempo, el espejo de Anubis fue objeto de numerosas interpretaciones. Algunos lo veían como un simple artefacto, mientras que otros lo consideraban un portal hacia otras dimensiones. Las leyendas hablaban de su capacidad para conectar el mundo de los vivos con el de los muertos, permitiendo a los espíritus comunicarse con los que aún habitaban la tierra. Esta creencia atrajo a muchos buscadores de conocimiento, ansiosos por desentrañar los secretos que el espejo guardaba. En la actualidad, el espejo de Anubis ha sido objeto de estudio por arqueólogos y antropólogos, quienes intentan desentrañar su significado y su lugar en la historia. Se han encontrado referencias a él en antiguos textos y jeroglíficos, lo que sugiere que su influencia perduró mucho después de la caída de la civilización egipcia. Sin embargo, el verdadero espejo nunca ha sido hallado, lo que alimenta aún más el mito y la especulación en torno a su existencia. Los relatos sobre el espejo de Anubis han inspirado obras de arte, literatura y cine, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular. Su imagen ha sido reinterpretada en diversas formas, desde representaciones artísticas hasta adaptaciones cinematográficas que exploran su poder y su misterio. A través de estas narrativas, el espejo sigue siendo un símbolo de la búsqueda de la verdad y el entendimiento de lo desconocido. A medida que la humanidad avanza, el espejo de Anubis continúa siendo un recordatorio de la conexión entre el mundo material y el espiritual. Su legado perdura en la memoria colectiva, invitando a las personas a reflexionar sobre su propia existencia y el significado de la vida y la muerte. La fascinación por este artefacto sagrado o prohibido no muestra signos de desvanecerse, y su historia sigue siendo un tema de exploración y debate. En un mundo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo parecen estar en conflicto, el espejo de Anubis representa un puente entre ambas realidades. Nos invita a cuestionar nuestras creencias
y a considerar la posibilidad de que hay más en la vida de lo que podemos ver. Así, el mito del espejo se convierte en una metáfora de la búsqueda humana por el conocimiento y la comprensión, un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Finalmente, el espejo de Anubis nos recuerda que, aunque el futuro es incierto, la búsqueda de la verdad es un camino que todos debemos recorrer, ya sea a través de la fe, la ciencia o la introspección. Cada uno de nosotros tiene su propio espejo en el que mirarse, enfrentando las sombras y las luces que habitan en nuestro interior. En este sentido, el mito del espejo de Anubis sigue vivo, resonando en el corazón de quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. El templo de los chacales en Saqqara, un lugar sagrado que se alza entre las arenas del tiempo, ha sido testigo de innumerables rituales y ceremonias dedicadas a Anubis, el dios que guía a las almas en su travesía hacia el más allá. Este templo, con su arquitectura majestuosa y sus intrincados relieves, se considera un centro espiritual donde la vida y la muerte se entrelazan. En sus muros se encuentran grabados los secretos de la vida eterna, y se dice que fue aquí donde se forjó el legendario espejo de Anubis, un artefacto que prometía revelar lo que se oculta tras el velo de la muerte. Los sacerdotes que habitaban el templo eran considerados los guardianes de este conocimiento sagrado. Vestidos con túnicas ceremoniales, llevaban a cabo rituales complejos que incluían ofrendas, cánticos y danzas, todo con el propósito de invocar la presencia del dios chacal. Se creía que, en estos momentos de conexión divina, Anubis podía otorgar vislumbres del más allá a aquellos que eran dignos. El templo, por lo tanto, no solo era un lugar de adoración, sino también un espacio donde se tejían los hilos de la vida y la muerte. Las leyendas cuentan que el espejo de Anubis fue creado en una noche de luna llena, cuando las estrellas parecían alinearse en un patrón divino. Los sacerdotes, guiados por visiones y sueños, utilizaron materiales raros y sagrados, combinando oro, obsidiana y fragmentos de meteoritos. Se decía que el espejo no solo reflejaba la imagen, sino que también capturaba la esencia del alma, permitiendo a quien se asomara a él vislumbrar su destino eterno. Este acto de mirar se convirtió en un rito de paso, un momento de revelación que podía cambiar el curso de una vida. Sin embargo, el poder del espejo no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Las advertencias sobre sus peligros eran abundantes. Aquellos que se acercaban sin la debida preparación podían ser consumidos por visiones aterradoras, enfrentándose a sus propios demonios internos. Las historias de almas atrapadas en el limbo, incapaces de encontrar su camino hacia la otra vida, se convirtieron en advertencias que resonaban en los corazones de los fieles. El espejo de Anubis, aunque venerado, era también temido. Con el paso de los siglos, el templo de los chacales se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas sobre la vida y la muerte. Los visitantes llegaban de todas partes de Egipto, ansiosos por experimentar la magia del espejo y la sabiduría de los sacerdotes. Se organizaban ceremonias en las que se ofrecían oraciones y ofrendas, y se compartían relatos sobre las visiones que otros habían tenido al mirar en el espejo. Este intercambio de experiencias alimentaba la leyenda, convirtiendo al templo en un centro de conocimiento esotérico. A medida que la civilización egipcia evolucionaba, el templo de Saqqara y su espejo se convirtieron en símbolos de la búsqueda de la inmortalidad. Los faraones, en su afán por trascender la muerte, enviaban a sus más cercanos consejeros a consultar a los sacerdotes. Se creía que el espejo podía ofrecer consejos
sobre cómo vivir una vida que asegurara un lugar en el más allá. Así, el templo se transformó en un espacio donde la política, la religión y la espiritualidad se entrelazaban de manera inseparable. Con el tiempo, el templo fue objeto de saqueos y destrucción, pero su legado perduró en la memoria colectiva. Las historias sobre el espejo de Anubis se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore egipcio. A pesar de la pérdida de su esplendor físico, el templo seguía siendo un símbolo de la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los relatos sobre el espejo continuaron inspirando a buscadores de la verdad, quienes deseaban desentrañar los misterios de la existencia. En la actualidad, los arqueólogos han comenzado a desenterrar los secretos de Saqqara, revelando fragmentos de su historia olvidada. Las excavaciones han sacado a la luz inscripciones y artefactos que sugieren la importancia del templo en la vida espiritual de los antiguos egipcios. Sin embargo, el espejo de Anubis sigue siendo un enigma, un objeto que parece haber desaparecido en las brumas del tiempo, alimentando aún más la fascinación por su existencia. El templo de los chacales, con su aura de misterio, continúa atrayendo a investigadores y curiosos. Cada piedra, cada jeroglífico, cuenta una historia que invita a la reflexión sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. La búsqueda del espejo de Anubis se ha convertido en una metáfora de la búsqueda humana por la verdad, un viaje que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. En este sentido, el templo no solo es un vestigio del pasado, sino un faro que ilumina el camino hacia el entendimiento de lo desconocido. Así, el templo de los chacales en Saqqara se erige como un recordatorio de que, aunque el futuro es incierto, la búsqueda de respuestas es un viaje que todos debemos emprender. En cada rincón de este antiguo lugar, resuena la voz de aquellos que, a lo largo de los siglos, se han atrevido a mirar más allá de la superficie, enfrentándose a sus propios espejos y descubriendo las verdades que yacen en su interior. El espejo de Anubis, con su mística y poder, se convirtió en un símbolo de la dualidad de la existencia. Aquellos que se atrevían a mirarse en su superficie no solo contemplaban su reflejo físico, sino que se enfrentaban a la esencia misma de su ser. En cada destello de luz que se proyectaba sobre el espejo, se decía que se revelaban fragmentos del alma, sus anhelos, temores y, sobre todo, su destino. Este acto de introspección era considerado un viaje hacia lo más profundo de uno mismo, donde la verdad podía ser tanto liberadora como devastadora. Los sacerdotes, conocedores de los secretos del espejo, guiaban a los buscadores en este ritual sagrado. Con una voz suave y resonante, recitaban antiguos encantamientos que preparaban el ambiente para la revelación. La atmósfera se impregnaba de incienso y el sonido de instrumentos musicales envolvía a los presentes, creando un espacio propicio para la conexión con lo divino. En esos momentos, el templo se transformaba en un puente entre el mundo terrenal y el más allá, donde el espejo de Anubis se erguía como el guardián de los secretos del alma. Sin embargo, no todos los que se acercaban al espejo regresaban con respuestas. Las historias de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad de sus propias visiones eran contadas en susurros. Algunos hablaban de sombras que emergían del espejo, revelando verdades que preferirían haber ignorado. Otros, en cambio, encontraban consuelo en la claridad que les ofrecía, una guía que les permitía tomar decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas. Así, el espejo se convirtió en un espejo de la humanidad misma, reflejando tanto la luz como la oscuridad que habita en cada ser.
Con el paso del tiempo, el espejo de Anubis se convirtió en un objeto de culto, venerado no solo por su capacidad de revelar el destino, sino también por su conexión con el ciclo de la vida y la muerte. Los rituales en torno a él se volvieron más elaborados, incorporando elementos de la naturaleza y ofrendas que simbolizaban la fertilidad y la renovación. Los fieles creían que al honrar al espejo, estaban asegurando su propio lugar en el más allá, un acto de fe que trascendía la mera curiosidad. A medida que la civilización egipcia se expandía, el templo de los chacales se convirtió en un centro de conocimiento esotérico, donde se compartían no solo visiones del futuro, sino también enseñanzas sobre la vida. Los sacerdotes, en su papel de guías espirituales, ofrecían consejos sobre cómo vivir en armonía con el universo, enfatizando la importancia de la introspección y la conexión con el alma. Este enfoque holístico atrajo a pensadores y filósofos, quienes veían en el espejo una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad. Las leyendas sobre el espejo de Anubis también comenzaron a influir en la literatura y el arte de la época. Poetas y artistas se inspiraron en su poder, creando obras que exploraban la relación entre el ser humano y lo divino. Las historias de aquellos que se habían mirado en el espejo se convirtieron en narrativas que resonaban en el corazón de la sociedad, recordando a todos que el verdadero viaje no era hacia el más allá, sino hacia el interior de uno mismo. Con el tiempo, el templo y su espejo se convirtieron en un símbolo de la búsqueda de la inmortalidad, no solo en el sentido físico, sino también en el legado que uno deja atrás. Los faraones, en su afán por trascender la muerte, buscaban la sabiduría de los sacerdotes, deseando que sus acciones en vida les aseguraran un lugar en la eternidad. Así, el templo se transformó en un espacio donde la ambición, la espiritualidad y la mortalidad se entrelazaban en un delicado equilibrio. A pesar de los estragos del tiempo y la intervención humana, el espejo de Anubis continuó siendo un objeto de fascinación. Las historias sobre su poder y su capacidad para revelar el destino se convirtieron en parte del folclore, alimentando la imaginación de generaciones. La búsqueda del espejo se transformó en un símbolo de la búsqueda de la verdad, un recordatorio de que, aunque el futuro es incierto, la exploración del alma es un viaje que todos deben emprender. Hoy en día, los arqueólogos y estudiosos continúan desenterrando los secretos de Saqqara, revelando fragmentos de su rica historia. Cada descubrimiento aporta nuevas capas de significado a la leyenda del espejo de Anubis, recordando a la humanidad que el pasado nunca está completamente perdido. En cada piedra y cada jeroglífico se encuentra la esencia de aquellos que, a lo largo de los siglos, se han atrevido a mirar más allá de la superficie, enfrentándose a sus propios espejos y descubriendo las verdades que yacen en su interior. Así, el templo de los chacales se erige como un faro de sabiduría, invitando a todos a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. En su interior, el espejo de Anubis sigue siendo un símbolo de la búsqueda eterna de la humanidad por comprender su lugar en el cosmos. Un recordatorio de que, aunque el destino puede ser incierto, la búsqueda de respuestas es un viaje que nunca debe cesar. Los sacerdotes de Anubis, conocidos como los guardianes del inframundo, desempeñaban un papel crucial en la sociedad egipcia, no solo como intermediarios entre los vivos y los muertos, sino también como científicos del alma. Su conocimiento abarcaba no solo rituales y encantamientos, sino también una comprensión profunda de la psicología humana y de los misterios que rodeaban la existencia. En sus manos,
el espejo de Anubis se convertía en una herramienta de exploración, donde cada imagen reflejada era un fragmento del alma que podía ser analizado y comprendido. Estos sacerdotes, con su vestimenta ceremonial y su porte solemne, eran vistos como figuras casi divinas. Su sabiduría era buscada por aquellos que deseaban entender su destino, pero también por aquellos que enfrentaban dilemas morales y existenciales. En cada consulta, los sacerdotes no solo ofrecían respuestas, sino que guiaban a los consultantes a través de un proceso de autodescubrimiento. Este enfoque les permitía a los individuos confrontar sus miedos y deseos más profundos, convirtiendo el ritual en una experiencia transformadora. El espejo de Anubis, por lo tanto, no era simplemente un objeto de veneración, sino un medio para la introspección. Los sacerdotes utilizaban su poder para ayudar a las personas a desentrañar las capas de su ser, promoviendo una conexión más profunda con su esencia. En este sentido, se podría argumentar que eran más científicos que místicos, ya que su labor se basaba en la observación y el análisis de la naturaleza humana. Cada ritual se convertía en un experimento en el que se exploraban las reacciones y emociones de los participantes, permitiendo a los sacerdotes ajustar sus enseñanzas y métodos. A medida que la civilización egipcia evolucionaba, los sacerdotes de Anubis comenzaron a integrar conocimientos de otras disciplinas, como la medicina y la astronomía, en su práctica. Comprendían que el bienestar del alma estaba intrínsecamente ligado al estado físico y mental del individuo. Así, sus enseñanzas abarcaban no solo la espiritualidad, sino también la salud y el equilibrio emocional, convirtiendo el templo en un centro de sanación integral. Este enfoque holístico atrajo a un número creciente de seguidores, quienes veían en los sacerdotes no solo guías espirituales, sino también consejeros en todos los aspectos de la vida. Las enseñanzas de los sacerdotes se transmitían de generación en generación, y su legado se plasmaba en textos sagrados que describían los rituales y las prácticas asociadas al espejo de Anubis. Estos documentos no solo contenían instrucciones sobre cómo realizar los rituales, sino también reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del alma y su viaje a través de la vida y la muerte. Con el tiempo, estos escritos se convirtieron en una fuente de inspiración para pensadores y filósofos, quienes los reinterpretaron y adaptaron a sus propias creencias. Sin embargo, la dualidad del poder del espejo también generó tensiones. Algunos veían a los sacerdotes como manipuladores, capaces de influir en el destino de las personas a través de sus visiones. Las historias de aquellos que habían sido guiados hacia la oscuridad alimentaron la desconfianza en algunos sectores de la sociedad. A pesar de esto, la mayoría continuaba buscando la sabiduría de los sacerdotes, atraídos por la promesa de autoconocimiento y redención. Con el tiempo, el templo de Anubis se convirtió en un lugar de peregrinación, donde personas de todas partes acudían en busca de respuestas. Los sacerdotes, en su papel de científicos del alma, se enfrentaban a un dilema. ¿Deberían mantener el conocimiento exclusivo para unos pocos o compartirlo con todos? Esta cuestión llevó a debates internos sobre la ética de su práctica, y algunos sacerdotes abogaron por una mayor apertura, mientras que otros defendían la necesidad de preservar el misterio. A medida que el mundo exterior comenzaba a cambiar, con la llegada de nuevas influencias y creencias, los sacerdotes de Anubis se vieron obligados a adaptarse. La necesidad de reconciliar su antiguo conocimiento con las nuevas ideas se convirtió en un desafío constante. Sin embargo, su esencia permaneció intacta. La búsqueda de la verdad y la comprensión del alma seguía siendo su principal objetivo.
En este contexto, el espejo de Anubis continuó siendo un símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, un recordatorio de que el viaje hacia el autoconocimiento es tanto un desafío como una bendición. Hoy, el legado de los sacerdotes de Anubis perdura en la memoria colectiva de la humanidad. Su enfoque en la introspección y el autoconocimiento resuena en las prácticas espirituales contemporáneas, recordándonos que, aunque el tiempo y las culturas cambian, la búsqueda de la verdad interior es un viaje que trasciende las épocas. En cada rincón del mundo, aquellos que se atreven a mirar en su propio espejo continúan explorando las profundidades de su ser, inspirados por la sabiduría de aquellos antiguos guardianes del inframundo. Las tablillas del juicio de Osiris, que se encuentran en los recovecos más sagrados de los templos, son un testimonio de la profunda conexión entre la vida, la muerte y la verdad. En estas inscripciones se menciona un espejo místico, un artefacto que no solo refleja la imagen externa, sino que también tiene la capacidad de mostrar la verdad del corazón humano. Este espejo, conocido como el espejo de la verdad, se decía que revelaba las intenciones más ocultas y los deseos más profundos de quienes se atrevían a mirarse en él. Los sacerdotes de Osiris, guardianes de este conocimiento, eran los únicos autorizados para interpretar lo que el espejo mostraba. El espejo de la verdad se convirtió en un símbolo de justicia y rectitud. En el juicio de Osiris, donde las almas eran pesadas en la balanza de la verdad, el espejo jugaba un papel crucial. Se creía que aquellos que se presentaban ante Osiris debían primero mirar en el espejo, donde sus corazones eran expuestos sin máscaras ni engaños. Este ritual no solo era un acto de rendición, sino también una oportunidad para la redención. Aquellos que se enfrentaban a sus propias verdades podían encontrar el camino hacia la luz, mientras que los que se negaban a aceptar su realidad eran condenados a la oscuridad. Los sacerdotes, con su profundo conocimiento de las enseñanzas de Osiris, guiaban a los consultantes en este proceso. A través de rituales elaborados, preparaban a las almas para el momento crucial en el que se enfrentarían al espejo. Se les enseñaba a reflexionar sobre sus acciones, a reconocer sus errores y a buscar el perdón. Este enfoque no solo era un medio para el juicio, sino también una forma de sanación espiritual, donde el reconocimiento de la verdad se convertía en el primer paso hacia la transformación. Las historias de aquellos que habían mirado en el espejo de la verdad se convirtieron en leyendas. Algunos regresaban con relatos de revelaciones profundas, mientras que otros, abrumados por la luz de su propia verdad, se perdían en la desesperación. Estas narrativas alimentaron la fascinación y el temor hacia el espejo, convirtiéndolo en un objeto de veneración y al mismo tiempo de respeto. La dualidad de su poder se reflejaba en la sociedad egipcia, donde la búsqueda de la verdad era tanto un anhelo como un desafío. Con el paso del tiempo, el espejo de la verdad se convirtió en un símbolo de la lucha interna del ser humano. Los sacerdotes de Osiris, al igual que sus contrapartes de Anubis, entendían que la verdad no siempre era fácil de aceptar. En sus enseñanzas, enfatizaban la importancia de la autocompasión y la aceptación, recordando a los consultantes que el camino hacia la verdad era un viaje personal y único. Este enfoque ayudó a suavizar el impacto del juicio, transformando lo que podría haber sido un momento de terror en una oportunidad para el crecimiento. Las tablillas también contenían advertencias sobre el uso indebido del espejo. Se decía que aquellos que intentaran manipular la verdad o engañar al espejo sufrirían consecuencias severas.
Este aspecto del espejo se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la integridad y la honestidad en la vida cotidiana. La sociedad egipcia, influenciada por estas enseñanzas, comenzó a valorar la verdad como un principio fundamental, tanto en sus relaciones personales como en su vida pública. A medida que las influencias externas comenzaron a penetrar en la cultura egipcia, el espejo de la verdad se enfrentó a nuevos desafíos. Las nuevas filosofías y creencias cuestionaban la naturaleza de la verdad y la moralidad, lo que llevó a un debate intenso entre los sacerdotes. Algunos abogaban por una reinterpretación del espejo, sugiriendo que la verdad podría ser subjetiva y que cada individuo tenía su propia versión de la realidad. Este cambio de perspectiva generó tensiones dentro de los templos, donde la tradición y la innovación chocaban. Sin embargo, a pesar de las controversias, el espejo de la verdad continuó siendo un símbolo poderoso. Las generaciones posteriores, inspiradas por las enseñanzas de los sacerdotes, comenzaron a buscar su propia verdad a través de la introspección y la reflexión. La idea de que cada persona tiene un espejo interno, capaz de revelar sus deseos y temores, se convirtió en un concepto central en la espiritualidad egipcia. Este legado perduró, resonando en las prácticas de autoconocimiento que se desarrollaron en culturas posteriores. Hoy en día, el espejo de la verdad sigue siendo un símbolo de la búsqueda de la autenticidad. En un mundo donde las distracciones y las ilusiones son abundantes, la invitación a mirar en nuestro propio espejo se vuelve más relevante que nunca. La historia de los sacerdotes de Osiris y su espejo nos recuerda que la verdad, aunque a menudo difícil de enfrentar, es el camino hacia la liberación y el crecimiento personal. En cada mirada introspectiva, encontramos la oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos y de abrazar nuestra humanidad en toda su complejidad. La obsidiana negra, una piedra volcánica de un profundo color oscuro, ha fascinado a las civilizaciones a lo largo de la historia, pero su significado en el antiguo Egipto era particularmente singular. Para los egipcios, esta piedra no solo era un material para la fabricación de herramientas y objetos decorativos, sino que también se consideraba un poderoso talismán que podía atrapar la luz de las sombras. Su superficie pulida reflejaba la luz de una manera que evocaba la dualidad de la existencia, la lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Los antiguos egipcios creían que la obsidiana negra poseía propiedades místicas que la conectaban con el inframundo y el más allá. Se decía que esta piedra era un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, lo que la convertía en un elemento esencial en los rituales funerarios. Al ser utilizada en amuletos y objetos funerarios, se pensaba que la obsidiana ayudaba a guiar las almas a través de las sombras, protegiéndolas de los peligros que acechaban en el camino hacia la otra vida. La relación de la obsidiana con la luz y la oscuridad también se reflejaba en su uso en la adivinación. Los sacerdotes, al igual que los guardianes del espejo de la verdad, utilizaban la obsidiana para ver más allá de la superficie de la realidad. Al mirar a través de su superficie pulida, se creía que podían vislumbrar visiones del futuro o desvelar secretos ocultos. Este uso de la obsidiana como herramienta de clarividencia la convirtió en un objeto de gran respeto y reverencia. Además, la obsidiana negra era considerada un símbolo de protección. Se creía que su energía absorbía las influencias negativas y las vibraciones indeseadas, creando un escudo alrededor de quien la portaba. En un mundo donde las fuerzas del caos y la oscuridad eran una preocupación constante,
La obsidiana ofrecía un sentido de seguridad y fortaleza. Los egipcios la llevaban como amuleto, confiando en su poder para mantener a raya las sombras que amenazaban su bienestar. La conexión de la obsidiana con la muerte y la transformación también se manifestaba en su uso en rituales de sanación. Se pensaba que la piedra podía ayudar a liberar las emociones reprimidas y a facilitar el proceso de duelo. Al trabajar con la obsidiana, los sacerdotes guiaban a los dolientes a través de su dolor, permitiéndoles enfrentar sus sombras y encontrar la paz. Este aspecto de la obsidiana la convirtió en un símbolo de renacimiento, donde la oscuridad se transformaba en luz a través de la aceptación y la sanación. Los mitos y leyendas que rodeaban a la obsidiana negra también eran parte integral de la cultura egipcia. Se contaba que la diosa Isis, en su búsqueda por resucitar a Osiris, utilizó la obsidiana para crear un espejo que reflejaba no solo la imagen, sino también el alma de quien se miraba en él. Este relato reforzaba la idea de que la obsidiana era un medio para explorar las profundidades del ser, un recordatorio de que la verdad a menudo se encuentra en las sombras. A medida que el tiempo avanzaba, la obsidiana negra continuó siendo un símbolo de poder y misterio. Con la llegada de nuevas influencias culturales, su significado se expandió, pero su esencia permaneció intacta. La piedra se convirtió en un objeto de deseo, no solo por su belleza, sino también por su capacidad de conectar a las personas con su propia oscuridad y a través de ella, con su luz interior. Este viaje hacia la autocomprensión se convirtió en un tema recurrente en la espiritualidad egipcia. La obsidiana negra también fue objeto de estudio y contemplación por parte de filósofos y pensadores. Se debatía sobre su naturaleza y su relación con el universo, lo que llevó a una mayor apreciación de su simbolismo. La piedra se convirtió en un emblema de la búsqueda del conocimiento y la verdad, un recordatorio de que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda y que solo al aceptar ambas se puede alcanzar la plenitud. Hoy en día, la obsidiana negra sigue siendo valorada no solo por su belleza estética, sino también por su significado espiritual. En un mundo donde la búsqueda de la verdad y la autenticidad es más relevante que nunca, la obsidiana se erige como un símbolo de la necesidad de enfrentar nuestras sombras. Al igual que los antiguos egipcios, muchos encuentran en esta piedra un recordatorio de que la luz se encuentra en la aceptación de nuestra totalidad y que solo al mirar hacia adentro podemos descubrir nuestro verdadero ser. El espejo, en la antigüedad, era considerado un objeto de gran poder, un artefacto que iba más allá de su función reflejante. En el contexto del antiguo Egipto, se creía que los espejos, especialmente aquellos hechos de obsidiana negra, eran portales hacia otras dimensiones. Los sacerdotes, al utilizar estos espejos en rituales, no solo buscaban reflejar la imagen física de los presentes, sino que también intentaban conectar con el mundo espiritual. La obsidiana, con su superficie pulida y oscura, se convertía en un medio para vislumbrar lo que se encontraba más allá de la vida, un instrumento de comunicación con los muertos. Los rituales que involucraban el uso de espejos eran ceremonias solemnes, donde se invocaban a los espíritus de los ancestros. Los participantes, rodeados de un ambiente cargado de incienso y cánticos, se sentaban en círculo, mientras un sacerdote sostenía el espejo de obsidiana. Se creía que al mirar en su superficie, las almas de los difuntos podían manifestarse, ofreciendo consejos, advertencias o incluso revelaciones sobre el futuro. Este acto de mirar al espejo se transformaba en un diálogo entre los vivos y los muertos,
un intercambio de sabiduría que trascendía el tiempo. Sin embargo, no todos los encuentros con el espejo eran bienvenidos. Existen relatos de aquellos que, al mirar en la obsidiana, se encontraron con visiones perturbadoras. Algunos afirmaban haber visto no solo a sus seres queridos, sino también a entidades oscuras que acechaban en las sombras. Este aspecto del espejo como portal generaba un profundo respeto y temor, ya que se entendía que no todos los espíritus estaban dispuestos a comunicarse de manera amistosa. La línea entre la luz y la oscuridad se volvía difusa, y el espejo se convertía en un símbolo de la dualidad de la existencia. La diosa Isis, en su búsqueda por la resurrección de Osiris, se convirtió en un ícono de la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se decía que ella utilizaba un espejo de obsidiana para invocar la esencia de su amado, permitiendo que su alma regresara temporalmente. Este mito no solo reforzaba la idea de que los espejos eran portales, sino que también subrayaba la importancia de la memoria y el recuerdo en la cultura egipcia. La capacidad de ver a los muertos a través de un espejo se transformaba en un acto de amor y devoción, un intento de mantener viva la conexión con aquellos que habían partido. A medida que la civilización egipcia evolucionaba, la percepción del espejo como un instrumento de comunicación con los muertos se diversificaba. Los espejos comenzaron a ser utilizados en prácticas de adivinación, donde se creía que podían revelar no solo el pasado y el presente, sino también el futuro. Los adivinos, al mirar en la obsidiana, buscaban respuestas a preguntas profundas, guiando a los consultantes a través de sus dilemas existenciales. Este uso del espejo como herramienta de clarividencia se convirtió en una parte integral de la espiritualidad egipcia, donde la búsqueda de la verdad era un camino hacia la iluminación. Los espejos de obsidiana también eran considerados objetos de protección. Se creía que al colgar un espejo en la entrada de una casa, se podía reflejar y desviar las energías negativas que intentaban ingresar. Esta práctica se basaba en la idea de que el espejo no solo reflejaba imágenes, sino que también podía actuar como un escudo contra las influencias malignas. Así, el espejo se transformaba en un guardián del hogar, protegiendo a sus habitantes de las sombras que acechaban en el exterior. La relación entre el espejo y la muerte también se manifestaba en los rituales funerarios. Al colocar un espejo de obsidiana junto al cuerpo del difunto, se creía que se facilitaba el viaje del alma hacia el más allá. Este acto simbólico representaba la idea de que el espejo podía servir como un guía, ayudando a la persona fallecida a encontrar su camino en el inframundo. La obsidiana, con su conexión a la oscuridad, se convertía en un faro que iluminaba el camino hacia la eternidad. Con el paso del tiempo, la fascinación por los espejos como portales no se limitó al antiguo Egipto. Otras culturas también comenzaron a explorar la idea de que los espejos podían ser ventanas hacia otros mundos. En diversas tradiciones se creía que al mirar en un espejo en condiciones específicas, se podía acceder a visiones de lo desconocido. Esta universalidad del simbolismo del espejo, como un medio de comunicación con lo sobrenatural, refleja una necesidad humana innata de conectar con lo que está más allá de la vida. Hoy en día, el espejo sigue siendo un objeto de misterio y simbolismo. En la cultura contemporánea se le atribuyen significados que van desde la autorreflexión hasta la exploración de la psique. Sin embargo, la antigua creencia de que el espejo puede ser un portal hacia el más allá persiste en la imaginación colectiva. La obsidiana negra, en particular, continúa siendo valorada no solo por su belleza,
sino también por su capacidad de conectar a las personas con sus propias sombras y a través de ellas, con la luz de su ser interior. Así el espejo, ya sea de obsidiana o de otro material, se mantiene como un símbolo de la búsqueda de la verdad y la conexión con lo desconocido. La idea de que puede ser un instrumento de comunicación con los muertos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y el más allá. En última instancia, el espejo nos recuerda que, aunque la vida y la muerte son dos estados opuestos, ambos están intrínsecamente conectados en el vasto tejido de la existencia. Los rituales de momificación en el antiguo Egipto eran un proceso sagrado y meticuloso, diseñado para preservar el cuerpo del difunto y garantizar su viaje seguro al más allá. Este proceso no solo implicaba la conservación física del cuerpo, sino que también estaba profundamente entrelazado con creencias espirituales que buscaban asegurar la continuidad de la vida después de la muerte. La momificación se consideraba un acto de amor y respeto hacia el fallecido, un esfuerzo por mantener su esencia intacta para que pudiera reunirse con los dioses y sus ancestros en el otro mundo. Durante estos rituales, el uso del espejo de obsidiana adquiría un significado especial. Se creía que el espejo no solo reflejaba la imagen del cuerpo momificado, sino que también actuaba como un guía espiritual. Al colocar el espejo cerca del difunto, se pensaba que se facilitaba la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Este acto simbólico representaba la intención de ayudar al alma a encontrar su camino en el inframundo, donde se enfrentaría a pruebas y juicios antes de alcanzar la paz eterna. Los sacerdotes encargados de llevar a cabo estos rituales eran considerados intermediarios entre los dos mundos. Conocedores de los secretos de la vida y la muerte, utilizaban el espejo como una herramienta para invocar la presencia de los dioses y los espíritus. En ceremonias solemnes, el sacerdote sostenía el espejo frente al difunto, recitando oraciones y conjuros que buscaban guiar el espíritu hacia la luz. Este acto de invocación era fundamental, ya que se creía que el alma necesitaba orientación para navegar por el inframundo y evitar los peligros que acechaban en su camino. La obsidiana, con su superficie pulida y oscura, se consideraba un material sagrado. Su conexión con la tierra y el inframundo la convertía en un medio ideal para facilitar la comunicación con los espíritus. En este contexto, el espejo no solo era un objeto de reflexión, sino un portal que permitía a los vivos interactuar con el más allá. Los rituales de momificación, por lo tanto, se transformaban en un acto de fe, donde el espejo se erguía como un símbolo de esperanza y conexión con lo eterno. A medida que la civilización egipcia se desarrollaba, la importancia del espejo en los rituales funerarios se consolidaba. No solo se utilizaba en la momificación, sino que también se incorporaba en las tumbas, donde se colocaban espejos de obsidiana junto a los cuerpos. Este gesto simbolizaba la creencia de que el espejo podía actuar como un faro, iluminando el camino del alma hacia la otra vida. La idea de que el espejo podía reflejar no solo la imagen física, sino también la esencia del difunto, otorgaba un significado profundo a su presencia en el ritual. Los rituales de momificación y el uso del espejo estaban intrínsecamente ligados a la cosmovisión egipcia, que concebía la muerte como una transición y no como un final. La momificación, junto con el espejo, representaba un viaje hacia la inmortalidad, donde el cuerpo y el alma debían estar en perfecta armonía. Este proceso no solo aseguraba la preservación del cuerpo,
sino que también garantizaba que el espíritu pudiera regresar a su hogar en el más allá, donde continuaría su existencia en un estado de paz y plenitud. La figura de Osiris, dios de la resurrección, también jugaba un papel crucial en estos rituales. Se creía que, al igual que Osiris había resucitado, los difuntos podían experimentar una transformación similar. El espejo, en este contexto, se convertía en un símbolo de renacimiento, un medio a través del cual el alma podía ser guiada hacia su nueva vida. La conexión entre el espejo y la figura de Osiris reforzaba la idea de que la muerte era solo un paso en un ciclo eterno de vida y renovación. Los rituales de momificación y el uso del espejo también reflejaban la profunda reverencia que los egipcios tenían por sus ancestros. Al invocar a los espíritus a través del espejo, se buscaba mantener viva la memoria de aquellos que habían partido. Este acto de recordar y honrar a los difuntos se convertía en un pilar fundamental de la cultura egipcia, donde la conexión con el pasado era esencial para comprender el presente y el futuro. Con el tiempo, la influencia de estos rituales se extendió más allá de las fronteras de Egipto, inspirando a otras culturas a explorar la relación entre la vida, la muerte y el más allá. La idea de que los espejos podían ser portales hacia otras dimensiones resonó en diversas tradiciones, donde se buscaba la conexión con lo sobrenatural. Esta universalidad del simbolismo del espejo como medio de comunicación con los muertos refleja una necesidad humana innata de entender lo desconocido y encontrar consuelo en la idea de que la vida continúa más allá de la muerte. Hoy en día, el legado de estos rituales y la importancia del espejo en la cultura egipcia perduran en la memoria colectiva. Aunque la momificación ya no se practica, el simbolismo del espejo como un puente entre mundos sigue vivo en la imaginación contemporánea. La obsidiana, con su belleza y misterio, continúa siendo un objeto de fascinación, recordándonos que la búsqueda de la verdad y la conexión con lo eterno son aspectos fundamentales de la experiencia humana. El robo del espejo perdido se convirtió en un enigma que resonó a lo largo de los siglos, un misterio que desafiaba la lógica y la razón. Este espejo, hecho de obsidiana pulida, no solo era un objeto de gran valor material, sino que también poseía un significado espiritual profundo. Se decía que contenía la esencia de los rituales de momificación, un vínculo directo con el más allá. Sin embargo, su desaparición fue un acto deliberado, orquestado por aquellos que comprendían su poder y la amenaza que representaba para el equilibrio de las fuerzas espirituales. Los registros históricos sobre el espejo perdido son escasos y fragmentados. Se cree que fue ocultado por un grupo de sacerdotes que, temerosos de que su poder cayera en manos equivocadas, decidieron borrarlo de todos los documentos oficiales. Este acto de ocultamiento no solo fue un intento de proteger el espejo, sino también de preservar el conocimiento sagrado que lo rodeaba. La decisión de eliminar cualquier mención del espejo de los registros fue un acto de desesperación, motivado por la creencia de que su existencia podría atraer a aquellos que buscaran manipular sus poderes para fines oscuros. La historia del espejo se entrelaza con la figura de un sacerdote llamado Ankh-Tef, quien se convirtió en el guardián del objeto sagrado. Ankh-Tef había sido testigo de los efectos devastadores que el espejo podía tener en manos de personas sin escrúpulos. En su juventud, había visto cómo un noble ambicioso utilizó el espejo para invocar fuerzas que no podía controlar, lo que resultó en su ruina y la de su familia. Este evento marcó a Ankh-Tef, quien juró proteger el espejo a toda costa,
incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Con el tiempo, la leyenda del espejo perdido se convirtió en un susurro entre los sacerdotes y los iniciados en los misterios de la vida y la muerte. Se decía que aquellos que intentaran buscar el espejo serían condenados a vagar por el inframundo, atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. Esta advertencia se convirtió en un mito que disuadió a muchos de intentar desenterrar el secreto del espejo, pero también alimentó la curiosidad de otros, quienes soñaban con el poder que podría otorgarles. A medida que las dinastías egipcias se sucedían, el espejo perdido se convirtió en un símbolo de lo que había sido y lo que podría ser. Los relatos sobre su poder se transmitieron de generación en generación, pero su ubicación permaneció oculta. Algunos creían que el espejo había sido enterrado junto a un faraón, mientras que otros sostenían que había sido escondido en un templo secreto, protegido por encantamientos que solo los más sabios podían desentrañar. La búsqueda del espejo se convirtió en una obsesión para muchos, pero siempre terminaba en fracaso. La desaparición del espejo también tuvo repercusiones en la práctica de los rituales funerarios. Sin su presencia, los sacerdotes comenzaron a utilizar otros objetos en su lugar, pero ninguno podía igualar el poder del espejo de obsidiana. La conexión entre los vivos y los muertos se volvió más tenue, y la creencia en la capacidad de los rituales para guiar a las almas hacia el más allá comenzó a desvanecerse. La pérdida del espejo marcó el inicio de una era de incertidumbre, donde la muerte se percibía como un final absoluto en lugar de una transición. A medida que el tiempo avanzaba, la historia del espejo perdido se convirtió en un mito, un cuento que se contaba alrededor de las hogueras. Sin embargo, algunos eruditos comenzaron a investigar los antiguos textos y las inscripciones en las tumbas, buscando pistas sobre la ubicación del espejo. Sus esfuerzos fueron en vano, ya que cada vez que se acercaban a la verdad, algo los desviaba del camino. La sombra del espejo seguía acechando, como un recordatorio de que ciertos secretos estaban destinados a permanecer ocultos. En el siglo XX, un arqueólogo llamado Khalid, obsesionado con la historia del espejo, dedicó su vida a desentrañar el misterio. A través de su investigación, descubrió referencias ocultas en textos antiguos que hablaban de un ritual que podría revelar la ubicación del espejo. Sin embargo, a medida que se adentraba en su búsqueda, Khalid comenzó a experimentar fenómenos extraños. Visiones de antiguos rituales y ecos de voces perdidas lo acompañaban, sugiriendo que el espejo aún poseía un poder que desafiaba la comprensión humana. Finalmente, Khalid llegó a un antiguo templo, donde se decía que el espejo había sido ocultado. Al entrar, sintió una energía palpable en el aire, como si el lugar mismo estuviera vivo. Sin embargo, al intentar realizar el ritual que había descubierto, se dio cuenta de que no estaba preparado para enfrentar las fuerzas que el espejo podía desatar. En un momento de claridad, comprendió que el espejo no solo era un objeto, sino un símbolo de la dualidad de la vida y la muerte, y que su poder debía ser respetado y no explotado. El espejo perdido, aunque aún oculto, sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de honrar a los que han partido. Su historia, marcada por el misterio y la reverencia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte y el más allá. En un mundo donde la búsqueda de la verdad a menudo se ve empañada por la ambición, el espejo permanece como un símbolo de lo que se ha perdido y lo que aún puede ser encontrado, si estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie. El espejo perdido,
con su aura de misterio y poder, se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones de los eruditos y los buscadores de tesoros. A medida que las décadas pasaban, la fascinación por el objeto sagrado creció, y con ella las leyendas que lo rodeaban. Se decía que aquellos que se atrevían a buscarlo no solo enfrentaban el riesgo de perderse en el inframundo, sino que también podrían despertar a los guardianes espirituales que lo protegían. Estas historias, aunque exageradas, mantenían viva la llama de la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad detrás del espejo. En el transcurso de los años, varios aventureros intentaron desentrañar el secreto del espejo perdido, pero la mayoría de ellos regresaron con las manos vacías y el corazón lleno de desilusión. Algunos afirmaban haber encontrado pistas que los llevaban a antiguos templos, mientras que otros hablaban de visiones que les revelaban fragmentos de su historia. Sin embargo, cada intento parecía estar marcado por un destino trágico, como si el espejo mismo estuviera decidido a permanecer en la penumbra. Las historias de estos buscadores se convirtieron en advertencias, y el eco de sus fracasos resonó en las generaciones posteriores. En un rincón olvidado de Egipto, un pequeño pueblo se convirtió en el hogar de aquellos que aún creían en el poder del espejo. Los ancianos del lugar contaban relatos sobre Ankh-Tef y su sacrificio, y cómo su espíritu aún vagaba por las tierras, protegiendo el espejo de aquellos que no eran dignos. Los jóvenes, intrigados por estas historias, comenzaron a organizar expediciones en busca del espejo, armados con mapas antiguos y la esperanza de desvelar el misterio. Sin embargo, a menudo se encontraban con obstáculos inexplicables que desbarataban sus planes, como si el destino mismo interfiriera en su búsqueda. Mientras tanto, la influencia del espejo perdido se extendía más allá de las fronteras de Egipto. En tierras lejanas se hablaba de un objeto que podía otorgar poder y conocimiento a quien lo poseyera. Esta fama atrajo a exploradores de diversas culturas, cada uno con su propia interpretación del espejo y su significado. Algunos lo veían como un artefacto de poder, mientras que otros lo consideraban un símbolo de la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Esta diversidad de creencias solo alimentó el mito, haciendo que el espejo se convirtiera en un objeto de deseo universal. A medida que el tiempo avanzaba, la búsqueda del espejo perdido se transformó en un fenómeno cultural. Libros, películas y obras de arte comenzaron a explorar su leyenda, cada uno aportando su propia visión del espejo y su historia. Sin embargo, a pesar de la popularidad del mito, la esencia del espejo seguía siendo un enigma. Los artistas y escritores, aunque inspirados por su historia, no lograron capturar la profundidad de su significado, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas. En un giro inesperado, un grupo de investigadores contemporáneos decidió abordar el misterio del espejo desde una perspectiva científica. Utilizando tecnología avanzada, comenzaron a analizar los antiguos textos y artefactos relacionados con el espejo, buscando patrones y conexiones que pudieran llevarlos a su ubicación. Sin embargo, a medida que profundizaban en su investigación, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables que desafiaban la lógica. Algunos afirmaron haber sentido una presencia en el aire, mientras que otros reportaron sueños vívidos que parecían guiarlos hacia el espejo. La comunidad científica, dividida entre el escepticismo y la creencia, se vio envuelta en un debate sobre la naturaleza del espejo. Algunos argumentaban que era simplemente un objeto de valor histórico, mientras que otros sostenían que su poder era real y debía ser tratado con respeto.
Esta controversia atrajo la atención de los medios de comunicación, que comenzaron a cubrir la historia del espejo perdido como un fenómeno cultural, lo que a su vez revitalizó el interés en su búsqueda. En medio de esta nueva ola de interés, un joven llamado Amir, descendiente de una antigua línea de sacerdotes, decidió que era hora de retomar la búsqueda del espejo. Con un profundo sentido de responsabilidad hacia su legado familiar, Amir se embarcó en un viaje que lo llevaría a través de desiertos y ruinas antiguas. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su conexión con el espejo iba más allá de la mera curiosidad. Sentía que su destino estaba entrelazado con el del objeto sagrado. Finalmente, Amir llegó a un antiguo sitio arqueológico donde las leyendas hablaban de un templo dedicado a Ankh-Tef. Al explorar las ruinas, encontró inscripciones que hablaban de la dualidad de la vida y la muerte, y cómo el espejo era un reflejo de esta relación. En ese momento, comprendió que la búsqueda del espejo no era solo un viaje físico, sino también un viaje espiritual. La verdadera esencia del espejo no residía en su poder, sino en la comprensión de la vida, la muerte y el respeto por lo desconocido. El espejo perdido, aunque aún oculto, sigue siendo un símbolo de la búsqueda humana por el conocimiento y la conexión con lo divino. Su historia, rica en misterio y significado, nos recuerda que hay fuerzas en el universo que trascienden nuestra comprensión. A medida que continuamos explorando los secretos de la vida y la muerte, el espejo permanece como un faro de esperanza, invitándonos a mirar más allá de lo visible y a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto tejido de la existencia. El hallazgo moderno de fragmentos del espejo perdido generó un revuelo sin precedentes en la comunidad arqueológica. Estos fragmentos, descubiertos en un sitio remoto de Egipto, fueron inicialmente considerados simples reliquias de un pasado olvidado. Sin embargo, a medida que los investigadores comenzaron a analizarlos, surgieron preguntas inquietantes. ¿Podrían estos restos ser parte del artefacto original? La posibilidad de que el espejo, en alguna forma, aún existiera, encendió la imaginación de muchos. Los fragmentos, de un material desconocido y con inscripciones que parecían desafiar la lógica, fueron sometidos a rigurosos estudios. Los científicos utilizaron técnicas de datación por carbono y análisis de composición química, buscando pistas que pudieran confirmar su autenticidad. A medida que los resultados comenzaban a llegar, la tensión creció. Algunos expertos sostenían que los fragmentos eran de un origen antiguo, mientras que otros argumentaban que eran meras imitaciones, productos de la fascinación contemporánea por el mito. En medio de este debate, un grupo de historiadores decidió investigar la procedencia de los fragmentos. Se sumergieron en archivos antiguos y textos sagrados, buscando referencias que pudieran vincular los hallazgos con el espejo perdido. A través de su investigación, descubrieron relatos de antiguos sacerdotes que hablaban de un espejo que contenía el conocimiento del universo, lo que llevó a muchos a especular que los fragmentos podrían ser parte de un artefacto que había sido fragmentado intencionadamente para proteger su poder. Mientras tanto, la comunidad local, que había vivido durante generaciones con las leyendas del espejo, comenzó a ver los fragmentos como un signo de esperanza. Los ancianos del pueblo afirmaban que el espejo había sido creado para ser un puente entre los mundos, y que su fragmentación era un acto de sacrificio para preservar el equilibrio. Esta creencia revitalizó el interés en la búsqueda del espejo, y muchos jóvenes se unieron a la causa.
convencidos de que los fragmentos eran la clave para restaurar el artefacto original. A medida que la investigación avanzaba, los fragmentos comenzaron a atraer la atención de coleccionistas y curiosos de todo el mundo. Algunos ofrecieron sumas exorbitantes por poseer una parte de lo que creían que era un objeto de poder. Sin embargo, los investigadores se mostraron cautelosos, conscientes de que la comercialización de los fragmentos podría desvirtuar su significado y su historia. La lucha entre la preservación del patrimonio cultural y el deseo de lucro se convirtió en un tema candente en los foros académicos. En un giro inesperado, un grupo de arqueólogos decidió realizar una excavación en el lugar donde se habían encontrado los fragmentos. Su objetivo era descubrir más piezas que pudieran ayudar a reconstruir el espejo. Durante la excavación hallaron otros objetos que parecían estar relacionados con rituales antiguos, lo que reforzó la idea de que el espejo no era solo un objeto físico, sino un símbolo de conexión espiritual. Este descubrimiento llevó a los investigadores a replantear su enfoque, considerando el espejo como un artefacto que trascendía lo material. A medida que se acumulaban más evidencias, la comunidad científica comenzó a dividirse aún más. Algunos sostenían que los fragmentos eran una prueba tangible de la existencia del espejo perdido, mientras que otros se mantenían escépticos, argumentando que la interpretación de los hallazgos estaba influenciada por la mitología y la cultura popular. Este debate no solo alimentó la controversia, sino que también atrajo a un público más amplio, ansioso por conocer la verdad detrás del espejo. En medio de esta agitación, Amir, el joven descendiente de sacerdotes, decidió que era el momento de actuar. Convencido de que los fragmentos eran parte de un legado que debía ser protegido, se unió a los investigadores en su búsqueda. Su conexión personal con el espejo le otorgó una perspectiva única y comenzó a explorar la posibilidad de que los fragmentos no solo fueran restos, sino también un llamado a la humanidad para recordar su relación con lo sagrado. A medida que Amir se adentraba en la investigación, comenzó a experimentar visiones que lo guiaban hacia la comprensión del espejo. Estas experiencias, que muchos considerarían meras ilusiones, lo llevaron a reflexionar sobre el significado de la búsqueda. Para él, el espejo representaba no solo un objeto de poder, sino un espejo de la propia humanidad, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la conexión con lo divino. Finalmente, la historia del espejo perdido y sus fragmentos se convirtió en un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la verdad. A medida que los investigadores continuaban su trabajo, la pregunta sobre si los fragmentos eran simples reliquias o restos del artefacto original seguía sin respuesta. Sin embargo, lo que estaba claro era que el espejo, en todas sus formas, seguía siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es, en sí misma, un viaje sagrado. El misterio final de Anubis se intensificó cuando los investigadores comenzaron a teorizar sobre la verdadera naturaleza del espejo perdido. Algunos sostenían que el espejo no solo reflejaba el inframundo, sino que también ofrecía vislumbres de un futuro que los dioses habían intentado ocultar a la humanidad. Esta idea, aunque controvertida, resonó profundamente en la comunidad académica y en la población local, que había crecido con historias sobre el poder del espejo para revelar secretos ocultos. A medida que Amir se adentraba en su investigación, se encontró con antiguos textos que hablaban de un ritual específico que se realizaba ante el espejo. Este ritual, según las leyendas, permitía a los sacerdotes comunicarse con los dioses y obtener visiones del futuro.
La posibilidad de que el espejo pudiera actuar como un portal hacia lo desconocido lo llevó a cuestionar su propia comprensión de la realidad. ¿Podría ser que el espejo, en su fragmentación, hubiera perdido su capacidad de revelar lo que estaba por venir? Los fragmentos, al ser analizados, comenzaron a mostrar patrones que parecían estar conectados con constelaciones y eventos astronómicos. Algunos investigadores sugirieron que el espejo había sido diseñado para sincronizarse con el cosmos, actuando como un dispositivo que no solo reflejaba el inframundo, sino que también predecía catástrofes y cambios en el orden natural. Esta teoría atrajo la atención de astrónomos y místicos por igual, quienes se unieron a la búsqueda de respuestas. Mientras tanto, la comunidad local se sumió en un fervor renovado. Las leyendas sobre el espejo comenzaron a circular nuevamente, y los ancianos del pueblo afirmaban que el espejo había sido creado por Anubis mismo, el dios de la muerte y la resurrección. Según ellos, el espejo no solo era un objeto de poder, sino un medio para entender el ciclo de la vida y la muerte, y su fragmentación había sido un sacrificio para proteger a la humanidad de verdades que podrían resultar devastadoras. Amir, impulsado por su conexión con el pasado, decidió organizar una ceremonia en el lugar de los hallazgos. Invitó a miembros de la comunidad, investigadores y curiosos, con la esperanza de que juntos pudieran invocar la esencia del espejo. Durante la ceremonia, los participantes compartieron sus visiones y experiencias, creando un ambiente de profunda conexión espiritual. En ese momento, Amir sintió que el espejo, aunque fragmentado, aún poseía un poder que trascendía lo físico. A medida que la ceremonia avanzaba, Amir tuvo una visión intensa. En ella, el espejo se mostraba como un vasto océano de posibilidades, donde cada fragmento representaba un camino diferente. Comprendió que el espejo no solo reflejaba el inframundo, sino que también ofrecía una oportunidad para que la humanidad eligiera su propio destino. Esta revelación lo llevó a pensar que el verdadero misterio del espejo no era lo que había sido, sino lo que podría llegar a ser. Con esta nueva perspectiva, Amir y los investigadores comenzaron a trabajar en la reconstrucción del espejo, no solo como un objeto físico, sino como un símbolo de la capacidad humana para crear su propio futuro. La idea de que el espejo podía ser un reflejo de las decisiones colectivas de la humanidad resonó en todos los involucrados, y la búsqueda se transformó en un esfuerzo por unir a las personas en torno a un propósito común. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta visión. Algunos escépticos argumentaban que el espejo era simplemente un artefacto del pasado, sin relevancia en el mundo moderno. Esta división generó tensiones en la comunidad, y Amir se vio obligado a defender su creencia en el poder del espejo como un medio para conectar a las personas con su historia y su futuro. La lucha por el significado del espejo se convirtió en un microcosmos de la lucha más amplia entre el pasado y el futuro. A medida que la investigación continuaba, los fragmentos comenzaron a atraer la atención de poderes externos, incluidos gobiernos y corporaciones que veían en el espejo una oportunidad para explotar su potencial. Esta nueva dinámica complicó aún más la búsqueda, ya que Amir y su grupo debían luchar no solo por la preservación del patrimonio cultural, sino también por la protección de un legado que consideraban sagrado. Finalmente, el misterio del espejo perdido se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad y la conexión humana. A medida que Amir y los investigadores se adentraban en lo desconocido, comprendieron que el espejo, en su esencia, representaba la búsqueda interminable de la humanidad por comprender su lugar en el universo.
La pregunta sobre si el espejo reflejaba el inframundo o revelaba un futuro oculto seguía sin respuesta. Pero lo que estaba claro era que su historia había comenzado a tejer un nuevo relato, uno que unía el pasado con el presente y el futuro.